Escucha este dato. Hoy se cumplen 75 años de la rendición incondicional de las tropas nazis en Europa. En 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor, Estados Unidos tenía un ejército de solo 200.000 hombres. Era un ejército más pequeño que el de Rumanía. En 3 años reclutaron a 17 millones de personas. En 1941, en Estados Unidos se habían fabricado casi 1,5 millones de coches. En los 3 años siguientes solo fabricaron poco más de 100. ¿Por qué? Porque General Motors, Chrysler y Ford se pusieron a fabricar tanques, aviones, municiones y todo lo necesario para defender nuestra libertad. Mi recuerdo a todos los héroes que hicieron posible una Europa libre, a pesar de que hoy la libertad vuelve a estar amenazada. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, soy @diebarceló. En Facebook me encuentras por Barceló y Asociados y ese es también el nombre de mi canal en YouTube, Barceló y Asociados. Tal como cabía imaginar, los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de abril, que se conocieron este martes, fueron muy malos. Y la verdad es que era imposible que hubiese sido de otra forma, porque el confinamiento y la parálisis económica afectaron el mes completo de abril. El número de afiliados cayó en más de 770.000 personas en 12 meses. Eso es un 4%. Es una cifra enorme, pero así todo, la destrucción de empleo con Pedro Sánchez todavía no alcanzó la dimensión que tuvo con ZP, porque en abril de 2009 se llegaron a perder 1.300.000 empleos en la comparación interanual, es decir, prácticamente el doble de lo que se perdió ahora. Eso sí, Sánchez tiene la ventaja del milagroso efecto ERTE. Esto quiere decir que todas las personas que están en un ERTE, e incluso los autónomos en situación de cese de actividad, cuentan como ocupados. Si quitáramos el milagroso efecto ERTE, es casi seguro que la pérdida de empleo habría alcanzado un nuevo máximo histórico. A pesar del efecto ERTE, en la construcción se perdieron 1 de cada 10 empleos. Y la caída de empleos en los servicios, que fue de más de 540.000 personas, aunque porcentualmente no parezca tan grave porque es del 3,7%, es decir, menos que la media general, es la mayor caída que registra toda la serie histórica. Prácticamente nadie se salvó de este vendaval. Cayó el empleo en jóvenes y adultos, en hombres y en mujeres, en autónomos, en relación de dependencia, en españoles, en inmigrantes y en todos los sectores, con las únicas excepciones de actividades sanitarias, como era de esperar, que subió un 7%, y la actividad de información y comunicaciones, que tuvo un pequeño incremento de unas décimas. La evolución de la firma de contratos, es decir, contratos para contratar personal, es lo más elocuente respecto a la gravedad de estas cifras. En abril se firmaron 673.000 contratos. Eso es un 62% menos que hace un año. Y es el número más bajo de contratos firmados en un mes desde diciembre del 96. Los contratos para jornada parcial prácticamente se esfumaron porque cayeron un 80%. Y en el caso de los indefinidos, cayeron un 66%. Pero no olvidemos una cosa importante. Los problemas del mercado de trabajo que ahora estallaron ya venían de antes, porque de hecho, en el caso de los contratos indefinidos, de los últimos 16 meses, cayeron en 13. Es decir, ya llevan más de un año cayendo.
El número de parados saltó más de un 20% comparando abril con abril del año pasado y llegó a 3,8 millones. Es la mayor cantidad de parados desde mayo del 16, es decir, en 4 años. Y también subió el paro en todos los colectivos, excepto entre los que buscan trabajo por primera vez. ¿Por qué los que buscan por primera vez no suben? Porque hay algo que también se vio en la encuesta de población activa de hace unos días, que está en juego lo que se llama el efecto desaliento, es decir, que hay gente que abandona la búsqueda de trabajo porque no tiene ninguna expectativa de encontrar, considera que es imposible encontrar un empleo, por lo tanto deja de buscar trabajo. Entonces, ese es el efecto de desaliento que disimula la subida del paro, porque en situaciones normales, si la gente creyera que podría encontrar un trabajo, saldría a buscar y todavía habría más parados, a pesar también incluso del efecto ERTE. El paro entre inmigrantes creció un 28%, y también este es un punto importante porque nos ratifica que los problemas del mercado de trabajo no son de este mes, porque el paro entre inmigrantes sube hace 7 meses seguidos, 7 meses seguidos subiendo. Es decir, el coronavirus golpea con dureza sobre un mercado de trabajo que ya se venía debilitando. Para mí, la lección fundamental que encierran estos datos es que el empleo y la economía en su conjunto son algo muy frágil. En apenas 2 meses desaparecieron todos los empleos creados en los 2 años anteriores. En los últimos 12 meses a marzo, es decir, sin contar todavía abril, a marzo, desapareció 1 de cada 10 empresas inscritas en la Seguridad Social. Y todavía no hemos tocado fondo. Entonces, si no hay empresas, no hay empleo. Si no hay empleo, no se recaudan impuestos ni cotizaciones sociales. Sin impuestos ni cotizaciones sociales no se pueden pagar las pensiones ni ninguna otra prestación, ni los servicios de educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la deuda pública, que está explotando y que se ha convertido en una verdadera bomba de relojería en manos del gobierno, permite todavía creer la ficción de que hay derechos que están garantizados por el Estado. Esto es, como digo, una ficción. La única garantía de nuestro sistema de bienestar es nuestro trabajo cotidiano. El Estado no puede garantizarnos nada. De hecho, el Estado, como todos sabemos, no produce nada y solo puede pagar lo que antes nos haya quitado de nosotros mismos a través de los impuestos, sea ahora o sea en el futuro para pagar la deuda que se está contrayendo. La lección tiene 2 partes. La primera es que todo lo que dañe la inversión y el empleo, como por ejemplo el aumento exagerado del salario mínimo, los altos impuestos, las regulaciones excesivas, innecesarias y cambiantes, es un atentado directo contra nuestro bienestar. Y la segunda parte de esta lección es que los políticos no pueden darnos nada que antes no nos hayan quitado. Por lo tanto, creo que si somos capaces de entender esto, habremos sacado algún provecho a esta crisis. Y mencioné los políticos. Entonces, ya entramos al tema que creo que en este momento es medular. Porque yo creo que el problema fundamental que tenemos para terminar de resolver la crisis del coronavirus y luego comenzar la recuperación de la economía es el propio presidente del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Ya que estamos en aniversario de la rendición de los nazis, te digo 2 ejemplos de esa época para ilustrar el punto. En 1940, todos los generales alemanes
le aconsejaron a Hitler que no atacara a Francia. Le decían, ya perdimos la Primera Guerra Mundial, Francia es un ejército de primer nivel, no vamos a poder resistir, no estamos preparados. Hitler no les hizo caso. Y es verdad que al principio tuvo unos éxitos iniciales, pero ese ataque a Francia fue un error que costó millones de muertos. Por esas mismas fechas, en ese avance alemán sobre Francia, las tropas nazis arrinconaron al ejército británico en las playas de Dunkerque. En ese momento, que parecía venirse ya la catástrofe definitiva, porque si los nazis bombardeaban donde estaba el ejército británico, ya no iba a haber posibilidad alguna de resistencia, los propios ministros de su gobierno le recomendaban a Churchill que negociara con Hitler. Es más, para que la negociación fuese un éxito, los ministros británicos le recomendaban a Churchill que comenzara negociando cediendo Malta, cediendo Gibraltar y cediendo la coadministración del canal de Suez. Cuando escuchó eso, Churchill dijo que ni hablar y respondió con su discurso famoso, sus palabras de que pelearían en las playas, en las ciudades, en las montañas, en los campos, y de que no se rendirían nunca, y que prefería morir ahogado con su propia sangre antes que rendirse a los nazis. Lo que quiero decir con esto, y la historia nos da muchísimos más ejemplos, es que el rol del líder es fundamental. No importa cuántos asesores haya, ni de qué nivel sean, porque al final es el líder, y solo el líder, el que tiene la palabra final. Por eso, el criterio del líder es decisivo. Ese criterio es el que lo guía para designar a sus ministros, para definir las alternativas de gobierno, para definir sus asesores, para todo. El criterio no se compra ni se alquila. A lo sumo se puede entrenar a través de la experiencia. Por eso es fundamental tener líderes con algún grado de experiencia, sea profesional, sea político o aunque sea experiencia de vida. Y ahí llegamos al caso de Pedro Sánchez, que es una persona que llegó al gobierno sin ninguna experiencia profesional o política relevante. Además, con 40 y pocos años, tampoco podía tener una gran experiencia de vida. Pensemos, por ejemplo, Konrad Adenauer, cuando empezó a ser canciller alemán, tenía 67 años, más de 20 años más que Pedro Sánchez. Sin embargo, hubo 10 millones de votos, 7 del PSOE y 3 de Podemos, que lo ratificaron a Sánchez como presidente del gobierno. También es verdad que hizo falta la soberbia de Albert Rivera, que en su ensoñación de superar al PP se negó a hablar con Sánchez y le dejó el camino libre para pactar tanto con los comunistas como con los separatistas golpistas. Pero yo me quiero concentrar en la falta de criterio de Sánchez, porque esa falta de criterio fue la que le hizo subir exageradamente el salario mínimo, más del 30% en 2 años, que ya cuesta más de 61.000 empleos solamente en el sector del servicio doméstico. Fue el mismo criterio que lo llevó, o falta de criterio, que lo llevó a acelerar el aumento del gasto público, motivo por el cual no se cumplió la meta de déficit fiscal. Para 2019, Rajoy y Montoro habían dejado pactada con Bruselas una meta de déficit equivalente al 1,3% del PIB. Sánchez pidió elevar esa meta al 2%, pero ni aún así cumplió, porque el aumento del gasto público fue tal que el déficit quedó en 2,8%, o sea, más del doble que la meta inicialmente pactada por Rajoy y Montoro. Esa misma falta de criterio de Sánchez es la que le llevó a elegir como ministro de Sanidad a un estudioso de la filosofía sin ningún antecedente en materia sanitaria. Y esa misma falta de criterio fue la que le hizo
alentar manifestaciones contra el criterio profesional, que luego se negara la pandemia y que se decretara tarde y mal el estado de alarma. La falta de criterio de Sánchez hizo que se anunciara sin necesidad la centralización de compras de material sanitario en un ministerio, el de Sanidad, que normalmente no compra nada, porque los que compran son las consejerías de las respectivas comunidades autónomas. Por lo tanto, de ahí se derivó el desabastecimiento de mascarillas, gel y otro material. La misma falta de criterio de Pedro Sánchez es lo que está detrás de que el gobierno avance sin plan, con marchas y contramarchas, falseando información y espiando a ver qué hacen los otros gobiernos europeos para no quedar en evidencia. Ni siquiera sabemos cuántos muertos ha costado toda esta improvisación. Con cifras del 7 de mayo, el gobierno nacional cuenta 26.070 fallecidos por coronavirus. Pero, sumando los datos oficiales de las autonomías, se llega a más de 40.500 muertos. Miren la cuenta de Twitter de Luis del Pino, donde todos los días actualiza los datos según la información de las comunidades autónomas, porque no hay ningún secreto. Lo que ocurre es que el gobierno cuenta únicamente los muertos fallecidos en hospitales, mientras que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña cuentan también, incluyen todos los muertos por coronavirus, los que mueren en su casa, los que mueren en residencias, y hay otras comunidades como las dos Castillas, Navarra, Galicia, que también incluyen los datos de las residencias. Entonces, solo con eso, si no tenemos ni siquiera bien, con precisión, el dato de fallecidos, mal se puede hacer un plan de desescalada. ¿Alguien puede creer que esa misma falta de criterio con la que se cometieron todos estos errores que estoy mencionando puede ser útil para la recuperación de la economía? La ministra Calviño habló de una V asimétrica. Yo creo que lo único que puede significar esa V asimétrica es que este gobierno es mucho más hábil para destrozar la economía que para ayudar a recuperarla. La única certeza que podemos tener en este punto es que cuanto más tiempo continúe Pedro Sánchez en el gobierno, mayor será el daño económico y social de esta crisis. Más aún, cuando el principal socio tiene como objetivo final cambiar nuestro sistema de libertades por otro similar al de la Venezuela bolivariana. Hay gente a la que esto todavía le puede resultar exagerado o digamos, una idea extremista de un ultra o lo que sea. Yo te recomiendo lo siguiente: si tú dudas de cuáles son los objetivos finales del vicepresidente Pablo Iglesias, vete a YouTube y teclea Pablo Iglesias, Ateneo de Madrid. Te va a aparecer un vídeo y míralo desde el minuto 2:20. Minuto 2:20 segundos. Y ahí te explica cuáles son los 7 puntos de gobierno, que son salir del euro, devaluar, no pagar la deuda, nacionalizar la banca, compañías eléctricas, transporte, incluso modificar el Código Penal para que sea un delito el transferir el dinero al extranjero. Bueno, eso lo decía Pablo Iglesias abiertamente hace 6 años. Hay que tener mucha precaución, porque yo no creo que haya cambiado de idea. Es más, las declaraciones que hace hoy Pablo Iglesias en el Financial Times, ya no estamos hablando de un medio de comunicación local, ya estamos hablando del Financial Times, que es un periódico global, que se edita en Londres, pero pertenece a una compañía japonesa, es global. Y él está diciendo que la Unión Europea, de los recortes, la austeridad y la falta de solidaridad, ha muerto. Incluso dice que es imprescindible que haya cierto grado de mutualización de la deuda, es decir, que haya deuda europea, porque eso es una condición necesaria para la existencia de la Unión Europea, para la supervivencia de la Unión Europea. Y el tercer punto gordo de la entrevista que le hacen a Pablo Iglesias en el Financial Times es que promueve una renta mínima a nivel europeo. ¿Qué es lo que
quiere desde mi punto de vista hacer Pablo Iglesias? Es muy simple. Cree que quiere ir creando las bases que permitan justificar la salida de la Unión Europea. Ahora se está acusando, y Pablo Iglesias es el que más fuerte lo está haciendo, digamos, en esta entrevista no lo hace de manera directa, pero se lee entre líneas, cuando habla de la falta de solidaridad, quiere criticar a Alemania, Dinamarca, Holanda, Suecia, que son países que en los últimos 6 años han llevado sus cuentas públicas en orden. Alemania tuvo en los últimos 6 años un superávit fiscal de más de 235.000 millones de euros. Y ahora que ellos pueden endeudarse y pueden afrontar la crisis porque ahorraron como las hormigas de la fábula, vienen las cigarras como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no solo no ahorraron, sino que siempre quisieron gastar más, y siempre que el déficit fiscal se reducía, ellos criticaron, y de hecho, en cuanto llegaron al gobierno, lo primero que hicieron fue disparar el déficit. Ahora quieren acusar a los países del norte de Europa de insolidarios. No son insolidarios. Pablo Iglesias sabe que Alemania hoy es la última barrera de nuestra libertad. Si nosotros, España, no estuviésemos dentro de la Unión Europea, estaríamos completamente a merced de esta dirigencia socialista que va por todas. Una dirigencia socialista que tiene crecientes tics autoritarios que van desde manipular rueda de prensa hasta eliminar el portal de transparencia, hasta subvencionar, digamos, a medios de comunicación para acallar críticas, que hay columnistas como Alfonso Ucía y otros que han sido despedidos por criticar al gobierno. Entonces, si no estuviésemos en la Unión Europea, las consecuencias podrían ser probablemente irreversibles. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Yo creo que va por 2 lados. Por un lado, atacar a los países del norte de Alemania pidiendo cosas que sabemos que no nos pueden conceder porque ninguna persona en sus cabales lo podría dar. Porque lo que quiere el gobierno español, también el italiano, y creo que también el francés, es que Europa se endeude para regalarnos el dinero, no para que nos preste dinero bajo determinadas condiciones, sino para que nos lo regale. Entonces, si uno se pone en la piel de un alemán, de un contribuyente alemán, sueco, danés, austríaco, holandés, dice, pero nosotros estuvimos llevando las cuentas públicas en orden, Alemania redujo su deuda pública y ahora nos vamos a endeudar para regalarle el dinero a los españoles, italianos y franceses. No tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Entonces eso no es falta de solidaridad. Eso es sentido común. Esa es una estrategia. Pero la otra estrategia es la del gasto alocado. Porque el gasto alocado lleva a una deuda pública desbocada, que ya lo estamos viviendo. Y esa deuda pública desbocada nos puede llevar a la antesala de que sea impagable. Entonces, si es impagable, otra vez, el escenario es o un rescate en el cual los hombres de negro serán los malvados que nos quieren recortar las pensiones y subir los impuestos, pero en realidad eso no sería la verdad. La verdad sería que este gobierno habría vivido muy por encima de sus posibilidades, gastado lo que no debía gastar. Entonces, en cualquiera de los 2 escenarios, sea confrontando con Alemania de manera directa, sea haciendo impagable la deuda pública, la estrategia apunta a crear las condiciones para retirar a España de la Unión Europea. Y no olvidemos que el Reino Unido ya se fue de la Unión Europea. Entonces, ahora ese camino está abierto. Y tú puedes pensar, bueno, pero eso sería una locura porque se complicarían todos los problemas. Claro, desde el punto de vista racional es evidente que se complicarían todos los problemas, pero estamos hablando desde el punto de vista de un antisistema.
Desde el punto de vista de un antisistema que valora positivamente lo que se ha hecho en Venezuela, cualquier problema que se pueda generar, para ellos son costes asumibles. Entonces, aquí llegamos a la decisión injustificable, imperdonable, de Inés Arrimadas en dar un balón de oxígeno al gobierno de Pedro Sánchez. Si lo ha hecho simplemente para intentar recuperar un protagonismo político que los votos de los ciudadanos quitaron a Ciudadanos, al Partido Ciudadanos, sería realmente algo vomitivo pensar, insisto, en un rédito político en estas circunstancias. Pero si lo hizo pensando en que realmente puede condicionar a Pedro Sánchez, que es una persona que lo único que garantiza es una mentira continua y una incapacidad para gestionar, que todos los datos lo están demostrando, no podemos más que concluir que es esa decisión, ese apoyo es absolutamente irresponsable, aunque sea simbólico, porque la aprobación de la extensión de la prórroga del estado de alarma no dependía de esos votos. Pero, ¿qué va a hacer dentro de 2 semanas? ¿Va a seguir votando a favor? ¿Se va a abstener? Cuando era el momento de reforzar el mensaje de que el gobierno lo está haciendo muy mal, de hecho el peor del mundo, porque en cantidad de sanitarios contagiados, en cantidad de fallecidos cada 100.000 habitantes, etc., el peor, hay políticos que piensan, no sé de qué forma, para llegar a acuerdos con un gobierno que, insisto, se caracteriza por los tics autoritarios que va teniendo. Y ahora ese pacto con Ciudadanos es la coartada para decir que ellos son personas que alientan el diálogo. Y esa decisión incomprensible de Inés Arrimadas me recordó un párrafo de un libro de Ron Paul. Ron Paul fue diputado en Estados Unidos durante muchas legislaturas, fue candidato en las primarias del Partido Republicano 3 veces, y en un párrafo de su libro La libertad definida, dice lo siguiente, leo: muchos entienden la política como el arte de llegar a acuerdos. Es cierto que algunos objetivos pueden negociarse, pero negociar el principio moral básico, que es que cada uno tiene derecho a su propia vida y a la propiedad del fruto de su trabajo, solo sirve para fomentar la idea de que la planificación del gobierno es mejor que las libres decisiones individuales. Aquellos que creen, sigo leyendo, que ceder un poco en el principio moral básico permitirá colmar las demandas de los autoritarios, de los que quieren vivir del presupuesto público y de los que quieren obtener privilegios del gobierno, se equivocan. Cuantos más les demos, más pedirán. Y esta idea de Ron Paul es el meollo de la situación actual. ¿A qué tenemos? Un gobierno que ha coartado la libertad en mayor medida que cualquier otro gobierno europeo, y dentro de ese gobierno tenemos un subgobierno que tiene una agenda comunista bolivariana. ¿En qué, digamos, negociar con esta gente es no ceder un poco en el principio moral básico, es directamente perder toda esperanza de conservar, aunque sea un poquito, del principio moral básico? Hay ministros del gobierno que son, bueno, el propio vicepresidente Pablo Iglesias, pero la ministra de Trabajo, el ministro de Consumo, se autodeclaran comunistas. ¿Y cuál es el problema? Uno puede decir, bueno, son ideas, hay que respetar todas las ideas. No, ser comunista es cualitativamente distinto de ser conservador,
socialdemócrata, democristiano o cualquier otra cosa. El comunista no cree en el derecho de propiedad. Y parte de la base de que el empresario es un explotador y por lo tanto lo quiere suprimir como grupo. No quiere más la existencia de empresarios. De ahí el drama que tengamos de que la ministra de Trabajo sea comunista. Porque supuestamente tiene que arbitrar entre las posiciones de los trabajadores y de los empresarios cuando por su propia formación está diciendo que los empresarios son esclavistas. Entonces el error es, bueno, el primer error es la irresponsabilidad de Pedro Sánchez de haber metido a esta gente en el gobierno, con la complicidad de su partido, por supuesto, que se ha quedado sin decir nada. También, como mencioné antes, Albert Rivera, que no vio o no quiso evitar esto, pero ahora es la situación que tenemos. Entonces, insisto, seguir cediendo no nos va a garantizar nada más que penurias.